¿Alguna vez te has detenido a pensar que estamos viviendo el periodo más profético de toda la historia, desde que Jesús caminó aquí, en la tierra? Mira tu vida y observa el caos, la velocidad de las cosas, todo está sucediendo. Pues sí, hoy te voy a demostrar que eso no es coincidencia. Te voy a mostrar, con la palabra de Dios en mano, 15 profecías de la Biblia que ya se han cumplido o se están cumpliendo ante nuestros ojos. Muchas de ellas no las conocías. Y te vas a sorprender al ver cómo las piezas del rompecabezas del fin de los tiempos se están encajando de una manera que nunca habías visto antes. Pero antes de empezar, solo quiero pedirte que te suscribas a mi canal. Activa también la campanita de notificaciones, porque quiero ayudarte en tu caminar con Dios todos los días, enseñando la Biblia de una manera simple y fácil. Ahora sí, vamos con la profecía número 1, la humillación permanente de Egipto. Vamos a empezar con una profecía del Antiguo Testamento, que mucha gente ni siquiera conoce, pero que es tan precisa que llega a impresionar. En el libro de Ezequiel, capítulo 29, versículo 15, Dios declara una sentencia contra Egipto. Pongan atención a esto, hermanos. El versículo dice así: será el más humilde de los reinos y nunca más dominará sobre las naciones, porque yo lo haré pequeño para que no domine sobre las naciones. Piensen conmigo. Ezequiel escribió esto alrededor del 587 a.C. C. Egipto era comparable a lo que hoy serían los Estados Unidos. Era la mayor potencia del mundo. Tenían tecnología, conocimiento, fuerza militar. Las pirámides siguen ahí, mostrando una ingeniería que aún desafía nuestro entendimiento. Y Dios dijo: será el más humilde de los reinos y nunca más dominará sobre las naciones. O sea, pasajero. Era una sentencia definitiva y ahora da un salto a los días de hoy. ¿Qué es Egipto actualmente? Con todo respeto al pueblo egipcio. Pero, en términos de influencia mundial, el país es prácticamente irrelevante en los rankings internacionales de prosperidad, innovación o fuerza militar. ¿Egipto aparece en las últimas posiciones? Hermanos, esa profecía de la Biblia no dijo que Egipto sería destruido o dejaría de existir. Dijo que sería rebajado, que se volvería humilde. Y eso es exactamente lo que vemos hoy. Entonces la palabra de Dios realmente no falla. Se cumplen con exactitud las profecías número 2 y 3, el renacimiento milagroso y el florecimiento de Israel. Ahora vamos al otro lado. Si Dios decretó la caída de una nación, también prometió el renacimiento de otra. Durante siglos, profecías como las de Isaías, Jeremías y Ezequiel anunciaron que el pueblo de Israel sería esparcido por el mundo y que su tierra quedaría abandonada. Y eso realmente sucedió. En el año 70 después de Cristo, los romanos destruyeron Jerusalén, derribaron el templo y los judíos fueron esparcidos entre las naciones. Israel dejó de existir como país durante casi 2000 años. Pero la misma Biblia, en Ezequiel, capítulo 37, en el famoso pasaje del Valle de los Huesos Secos, promete que Dios reuniría nuevamente a su pueblo. Él dijo que soplaría vida sobre esos huesos y los pondría de pie en su propia tierra. Hermanos, lo que sucedió el 14 de mayo de 1948, contra todas las probabilidades humanas, en solo un día, la nación de Israel fue restaurada. Ese es un milagro que la historia humana no puede explicar. Al final de cuentas, no existe ningún otro pueblo en la historia que haya sido arrancado de su tierra, esparcido por 2 milenios y luego haya vuelto a existir como nación. Hablando el mismo idioma y adorando al mismo Dios en el mismo lugar, ninguna nación, hermanos, solo Israel, y la profecía iba más allá. En Isaías capítulo 35, versículo 1 está escrito así: el desierto y la tierra seca se alegrarán, el páramo exultará y florecerá. O sea, hermanos, era una promesa de que ese desierto se convertiría en un jardín, y hoy Israel es una potencia agrícola mundial. Ellos inventaron, por ejemplo, el riego por goteo, una tecnología que cambió la forma de sembrar en todo el planeta. Hoy ellos exportan naranjas, flores, dátiles a toda Europa, todo eso cultivado en tierras que antes eran solo arena. Y eso muestra que la profecía se cumplió y se está cumpliendo justo delante de nuestros ojos. La profecía número 4, Jerusalén, el epicentro del conflicto global. El profeta Zacarías, en el capítulo 12, escribió algo muy directo e impresionante sobre Jerusalén. Está escrito así: haré de Jerusalén una copa de vino tambaleante para todas las naciones alrededor que intenten conquistarla.
En ese día haré de Jerusalén una piedra pesada para todos los pueblos. Quien intente levantarla ciertamente se lastimará gravemente. Todas las naciones del mundo se unirán contra ella. Miren estos, hermanos, ahora queda una pregunta. ¿Por qué una ciudad tan pequeña, sin petróleo, sin oro y sin grandes riquezas naturales, siempre está en el centro de las noticias, de los conflictos y de las reuniones de la Organización de las Naciones Unidas? Respóndanme, y la respuesta está en esta profecía. Israel es una piedra pesada. ¿Lo han pensado? En una sola cuadra de Jerusalén encuentras el lugar más sagrado del judaísmo, que es el Muro de los Lamentos, y al lado el tercer lugar más sagrado del Islam, la mezquita de Al-Aqsa y la cúpula de la Roca. O sea, es el epicentro espiritual del planeta. Cualquier líder mundial, cualquier país que intenta interferir ahí, termina metiéndose en problemas y sale lastimado. Como dice la Biblia, la tensión que existe en esa región no es solo política. Es el cumplimiento exacto de una profecía espiritual que decía que, al final de los tiempos, todo el mundo estaría enfocado en esa ciudad. Y vamos a continuar con las profecías 5 y 6, la explosión del conocimiento y de los viajes. Ahora vamos a hablar sobre tecnología. Y aquí las profecías se vuelven aún más impresionantes. En Daniel, capítulo 12, el versículo 4 dice así: Profecías, pero tú, Daniel, guarda estas palabras en secreto y sella este libro hasta el tiempo del fin. Muchos viajarán por todas partes y el conocimiento aumentará. Hermanos, analicemos esto juntos. La profecía comienza con hasta el tiempo del fin, o sea, es para la generación de los últimos días. ¿Y qué dice primero la profecía? El conocimiento aumentará, hermanos. ¿Hay una mejor descripción para nuestra época? Antes, el conocimiento humano tardaba siglos en duplicarse. Hoy, con Internet, dicen que se duplica cada 12 horas. Y ahora estamos viendo el gran avance de la inteligencia artificial, herramientas como el chat que pueden escribir textos, programar, traducir, crear imágenes y responder como si fueran personas. Especialistas mencionan la inteligencia artificial general, una máquina capaz de pensar como un humano, pero más rápido y mejor. Y multimillonarios como Elon Musk ya han hecho varias advertencias sobre los peligros de todo esto. Esto ocurre porque el conocimiento avanza tan rápido que la mayoría no puede seguir el ritmo. Y la segunda parte de esta profecía dice lo siguiente: y muchos viajarán por todas partes, hermanos, en la época de esta profecía. En la época de Daniel eso significaba viajar en camello, en carreta o a pie. Pero hoy, en cualquier momento del día, hay más de 1 millón de personas volando en aviones, cruzando continentes. Y ya están planeando hacer viajes en cohete dentro de nuestra atmósfera, de modo que estarás al otro lado del mundo en menos de 12 horas. Hermanos, todo esto no es por casualidad. Realmente estamos viviendo el cumplimiento de otra profecía. Y eso porque estamos hablando de algo físico, pero si lo llevamos al lado mental y digital. Ya estamos viajando, entre comillas, todo el tiempo, saltando de un video en TikTok a una noticia, de una publicación en Instagram a una conversación en WhatsApp, siempre siguiendo las noticias del mundo en tiempo real. Es una carrera sin fin y una ansiedad constante física y mental. Y Daniel vio todo esto hace 2500 años, la profecía número 7, la tecnología. Para una tribulación sin precedentes, hermanos, Jesús nos advirtió en Mateo capítulo 24 que al final habría una gran tribulación como nunca la hubo desde el principio del mundo, ni jamás la habrá. Durante mucho tiempo las personas leyeron este versículo pensando en guerras pasadas como las cruzadas o las guerras mundiales. Pero, hermanos, nuestra generación es la primera en la historia con tecnología capaz de destruir todo el mundo. Entonces, la maldad que siempre ha existido ahora puede extenderse a escala global. Tenemos misiles hipersónicos tan rápidos que ningún sistema de defensa los detiene. Tenemos a la Marina de Estados Unidos, por ejemplo, probando armas de rayo láser, algo que parecía ciencia ficción. Y, lo más preocupante, la inteligencia artificial empezando a ser utilizada en la guerra. Ya existen drones autónomos que pueden encontrar un objetivo y tomar la decisión de disparar sin necesidad de que un ser humano apriete el botón. O sea, hermanos, la humanidad creó los medios para cumplir esta profecía de la gran tribulación, que es algo que va a suceder durante el gobierno del anticristo. Entonces, como dije, no es para causar miedo, sino para mostrarte que el mundo puede no cumplir la Biblia, pero la Biblia sí se cumple en el mundo.
Amén, la profecía número 8, la aparición de falsos cristos y mesías modernos, hermanos. Jesús también dijo en Mateo 24, versículo 5, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y aquí hay algo muy importante que necesitas entender. Cristo no es el apellido de Jesús, es un título y significa el ungido, el Salvador. Es claro, hermanos, que existen personas que dicen ser la reencarnación de Jesús. Eso ya sería un cumplimiento literal, pero la profecía de Jesús también es más profunda. ¿Quiénes son los Cristos modernos? Los gurús de autoayuda que prometen salvación emocional solo con la mente. Son los influencers digitales, que crean un culto a su propia imagen y que miles de personas siguen como si fueran salvadores de la patria. También están los políticos que se muestran como salvadores y la gente les da una fe que solo debería estar en Dios. También están los multimillonarios de la tecnología que dicen que van a salvar a la humanidad, ya sea colonizando Marte o intentando acabar con la muerte. Entonces, hermanos, la profecía de Jesús nos alerta sobre el peligro de poner nuestra esperanza en los hombres y no en el único y verdadero Salvador, Jesucristo. Amén. Y vamos a la profecía número 9, la proliferación de falsas doctrinas y el evangelio que agrada, hermanos. Justo después viene una consecuencia directa de los falsos cristos, que es el surgimiento de falsas enseñanzas. El apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, hizo una advertencia que, parece que fue escrita para los días de hoy. Él dijo así, según Timoteo 4, versículos 3 y 4, porque llegará el tiempo en que las personas no tolerarán la sana doctrina. En vez de eso, seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan solo lo que agrada a sus oídos. Desviarán sus oídos de la verdad para prestar atención a mitos. Hermanos, es exactamente lo que está pasando hoy. Mucha gente ya no quiere escuchar la verdad del Evangelio que habla del pecado, arrepentimiento, cruz y renuncia. ¿Por qué estas verdades confrontan? Y entonces buscan predicadores que hablen del Evangelio de la prosperidad, que trata a Dios como un genio de la lámpara, listo para cumplir deseos. Es un mensaje de coach disfrazado de predicación que pone al ser humano en el centro. También es la teología liberal, que intenta reescribir la Biblia para que encaje con los valores del mundo moderno, alterando lo que Dios dice sobre matrimonio, género y santidad. Lamentablemente, las personas cambian la verdad que libera por fábulas falsas, que las hacen sentir cómodas en sus pecados. Entonces, esa profecía de cosquilleo en los oídos se ha cumplido y está aumentando. Vamos a la profecía número 10, guerras y rumores de guerras a escala global. Jesús continuó diciendo en Mateo 24. Ahora, en el versículo 6, Él dijo así: ustedes oirán hablar de guerras y de rumores de guerras. Pero no se asusten, es necesario que tales cosas sucedan, pero aún no es el fin. Y en ese momento alguien incluso puede decir: pastor, pero las guerras siempre han existido, hermanos, es verdad, pero hoy es diferente. La globalización hace que una guerra lejana influya en el precio del arroz. En Brasil, la guerra de Ucrania impacta el combustible, el dólar y el mercado. Las tensiones entre Estados Unidos y China bajan las bolsas, solo con rumores. Y vivimos bajo una avalancha diaria de conflictos en Medio Oriente, África y Asia. La información es instantánea y constante, causando gran ansiedad. Nadie, ni ninguna generación anterior, soñó con vivir lo que estamos viviendo ahora. Y vamos a la profecía número 11, las pestilencias y la amenaza de pandemias, hermanos. En la misma conversación con los discípulos, registrada en Lucas 21, versículo 11, Jesús dijo así: habrá grandes terremotos, hambre y pestilencias en muchos lugares. Para los que no lo saben, pestilencia es una palabra antigua para pandemias o epidemias. Y necesito decir algo más, hermanos. La pandemia del COVID-19 fue un ensayo. Mostró al mundo cuán frágiles somos, cómo en pocos días todo puede detenerse. Las fronteras se cerraron, ¿recuerdan? Los comercios se detuvieron y hasta las iglesias tuvieron que cerrar sus puertas. Entonces, esta profecía también se está cumpliendo ante nuestros ojos. Y los mayores especialistas del mundo están diciendo que ya no es cuestión de si va a suceder, sino de cuándo va a suceder la próxima pandemia. Y luego piensas en una cosa. Con millones de personas viajando entre continentes todos los días, un nuevo virus puede propagarse por el planeta antes incluso de ser detectado.
Ya hemos visto noticias sobre investigaciones arriesgadas que se están haciendo en laboratorios sobre enfermedades que pueden saltar de los animales a los seres humanos. Entonces, esa profecía se está cumpliendo. Ahora vamos a la profecía número 12, la persecución mundial a los cristianos. Hermanos, Jesús no suavizó su mensaje, Él fue directo con los discípulos y también con nosotros. Allí en el versículo 9 de Mateo 24 está escrito así: entonces los entregarán para ser perseguidos y muertos, y todos los pueblos los odiarán por mi causa. Hermanos, Puertas Abiertas, la principal referencia mundial en el tema, informa que la persecución contra los cristianos hoy está en su nivel más alto en la historia moderna. Más de 360 millones de cristianos enfrentan una persecución severa en todo el mundo. Eso representa a 1 de cada 7 cristianos en el planeta, en países como Corea del Norte, Afganistán, Somalia y Libia. Si te atrapan con una Biblia o asistiendo a una iglesia secreta, puedes ser arrestado, torturado e incluso asesinado. Y ya en países occidentales, como Brasil, por ejemplo, la persecución es más sutil, es la cancelación en las redes sociales, es la burla en la universidad o en el ambiente de trabajo. Son las leyes que intentan silenciar la predicación de la Biblia, llamando discurso de odio a lo que la propia palabra de Dios llama verdad. Aún estamos al principio, pero la Biblia dice que en la gran tribulación todo esto se intensificará. Y entonces, en la continuación, profecía 13, el amor de muchos se enfriará, hermanos. Esta es una de las profecías más tristes y que debería despertarnos como iglesia. Ahí, en el versículo 12 de Mateo 24, Jesús dijo lo siguiente: la maldad se multiplicará, y por eso el amor de muchos se enfriará. Para ti que no lo sabes, la palabra usada para amor aquí en el griego original es la palabra ágape, o sea, no es el amor de amistad ni el amor romántico. Es el amor de Dios, el amor que se entrega, que se sacrifica, que ama sin esperar nada a cambio. Y Jesús estaba diciendo que el pecado, la maldad, la frialdad espiritual se volverían tan comunes en el fin de los tiempos que hasta el corazón de los cristianos se endurecería. ¿Y qué es lo que hemos visto hoy, hermanos, familias, destruyéndose por nada, hermanos, por motivos insignificantes? ¿Cuántos están peleando por causa de la política, atacándose unos a otros en las redes sociales? Ambiente lleno de ofensas, falta de perdón y juicio. Hoy los propios cristianos destruyen la vida de otros cristianos. Esto muestra que la profecía se cumple, por eso debemos estar siempre atentos, sobre todo con nuestro corazón. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a la profecía número 14, la apostasía, o sea, el abandono de la fe. El apóstol Pablo, en 2 Tesalonicenses 2, versículo 3, escribió lo siguiente: no se dejen engañar de ninguna manera, porque antes de aquel día vendrá la apostasía. Hermanos, la palabra apostasía viene del griego y significa, literalmente, rebelión o un abandono consciente. Es cuando alguien decide alejarse de la fe completamente. Y investigaciones recientes muestran que en Europa, en Estados Unidos y hasta en Brasil está creciendo mucho el número de personas. Principalmente los jóvenes que fueron criados en hogares cristianos, pero hoy se dicen sin religión o ateos. Así es. Es toda una generación alejándose de la fe. Algunos por decepciones con pastores e iglesias, otros porque fueron engañados por ideologías y filosofías modernas, y muchos simplemente amaron más al mundo que a Dios. Y ahora vamos a la profecía número 15, la última profecía, que es el Evangelio siendo predicado en todo el mundo. Hermanos, quiero terminar esta profecía diciendo que Dios tiene el control de todo, y eso nos llena de esperanza. Jesús dijo así en Mateo 24:14, y este Evangelio del reino será predicado en todo el mundo, como testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Amén. Durante siglos, hermanos, esa misión parecía imposible. Al fin y al cabo, ¿cómo llevar el mensaje de Jesús a cada pueblo, a cada tribu, a cada lengua lejana, en medio de la selva o del desierto? Pero, hermanos, somos la primera generación con tecnología suficiente para cumplir literalmente esa profecía. Internet, satélites, teléfonos inteligentes en manos de pueblos indígenas, traducción automática por inteligencia artificial. Hoy la palabra de Dios puede llegar a cualquiera, en cualquier lugar del mundo. Esa inteligencia artificial ya es usada por instituciones cristianas que buscan evangelizar al mundo y llegar a todos los pueblos en 2 o 3 años.
Entonces, esa misma tecnología que el diablo ha usado para difundir la inmoralidad, Dios la está usando para acelerar la predicación del Evangelio. Por supuesto que el anticristo va a usar la tecnología, sí, para controlar a la población del mundo, pero hermanos, Dios está al mando de todo. Y entonces te pregunto algo, ¿qué vamos a hacer con todo esto, hermanos? No podemos seguir viviendo como si nada estuviera pasando. Nada de lo que te dije es coincidencia. Entonces, a partir de hoy, ten conciencia de que tu tiempo es muy corto. Y tal vez sea el momento de que perdones a quien te lastimó. No gastes tiempo ni dinero en cosas sin valor eterno. Busca más a Dios, lee más la Biblia, ora más, habla de Jesús con tu familia, tus amigos y principalmente no te desesperes. Empieza a alegrarte. Porque Jesús dijo que cuando estas señales aparezcan es porque nuestra redención se está acercando y debemos levantar la cabeza. Amén. Yo soy el pastor Antonio Jr. Mira, si este mensaje bendijo tu vida, no lo guardes solo para ti, compártelo con tus amigos y familiares. Vamos a despertar a la iglesia. Dejaré unos vídeos en la pantalla para que los veas. Seguro fortalecerán tu fe. ¿Está bien? Te espero en el próximo video. Que Dios te bendiga poderosamente. Un gran abrazo.